El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por ese amor reconocerán todos que son ustedes mis discípulos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Celebramos el quinto domingo de este tiempo de Pascua y las tres lecturas bíblicas que hemos escuchado, primera lectura, segunda lectura, la tercera lectura, el Evangelio, nos presentan a la iglesia en tres momentos o en tres tiempos. La primera lectura nos presenta a la iglesia primitiva, la iglesia del pasado. Una iglesia que, gracias a la persecución, porque no todo fue malo dentro de la persecución, una cosa positiva de la persecución es que los cristianos huían y ahí fundaban nuevas iglesias y la fe se iba extendiendo cada vez más. Entonces escuchamos en la primera lectura que ya no era suficiente el trabajo humano de los discípulos o de los apóstoles y de sus discípulos. Ya era necesario el trabajo o la ayuda de otras personas. Por eso escuchamos en la primera lectura cómo ya se ordenan a los sacerdotes. ¿Con qué fin? Con el fin de que los sacerdotes administren los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, de la unción de los enfermos, que bauticen, etcétera. Una iglesia que poco a poco se va extendiendo. La primera lectura nos habla de la iglesia del pasado. La segunda lectura, el Apocalipsis, nos habla de la iglesia del futuro, la iglesia celestial o la iglesia triunfante. Hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de que nos habla del futuro, no significa que es lo que va a acontecer. Yo he escuchado a muchas personas que le tienen miedo al Apocalipsis. Incluso he escuchado comentarios: no, padre, dicen que debemos de leer todos los libros menos el Apocalipsis, porque el Apocalipsis habla de la bestia, habla del dragón, habla de tantas cosas. No, el libro del Apocalipsis no es un libro que te va a adivinar el futuro. El libro del Apocalipsis es la narración de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Estamos hablando del siglo I, donde no se podía hablar abiertamente de lo que estaba sucediendo. Por eso los primeros cristianos, y Juan concretamente, escribe este libro como en clave, donde únicamente los cristianos podían entender lo que estaba sucediendo. Entonces, el Apocalipsis no habla de lo que va a acontecer, sino más bien habla de esta iglesia primitiva, de este primer siglo. Sí va a acontecer, ¿en qué sentido? Que es la prefiguración de la iglesia triunfante. Por eso escuchamos en la segunda lectura que es un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ya no hay dolor, donde ya no hay penas, donde ya no hay muerte, donde ya no hay duelo, donde ya no hay llantos, porque todo lo antiguo se terminó. La iglesia que todos aspiramos, la vida eterna, donde ya no hay dolor, ¿no? Donde ya no hay tristeza. En esa semana yo hacía un comentario, ¿no? La antífona, no me acuerdo qué día, la antífona antes del Evangelio, o la aclamación, perdón, antes del Evangelio, hablaba así: si permanecen en mi amor, serán mis discípulos y conocerán la verdad, ¿no? Entonces yo decía en la semana, bueno,
Si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, ya lo único que nos falta es morirnos para alcanzar la vida eterna. Por eso la importancia de los santos, ¿no? Que le dan ese sentido a la muerte, no como el término, sino como un paso para la vida eterna, ¿no? Muero porque no me muero, porque al morir puedo alcanzar la vida eterna. Pero ¿cómo se alcanza la vida eterna? Desde luego con obras, siendo coherentes, viviendo la palabra de Dios. No se alcanza de otra manera. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. No hay otro camino. No podemos llegar al cielo si no es por Jesús. No podemos llegar al cielo si no es por la vida sacramental. No podemos llegar a Jesús si no es por la vida de gracia. Entonces, Jesús es el camino para llegar, desde luego, al cielo. Y la tercera lectura, el Evangelio, nos habla de la iglesia presente. Entonces, primera lectura nos habla de la iglesia en el pasado. La segunda lectura nos habla del cielo, ¿no? La iglesia triunfante. Y la tercera lectura nos habla de la iglesia presente, del mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Pero si nosotros leemos el Antiguo Testamento, concretamente Levítico capítulo 19, versículo 18, también ahí nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Entonces, ¿dónde está la novedad? O sea, ¿dónde está lo nuevo que nos está proponiendo Jesús? Y lo nuevo está en muchos momentos. El primer momento no significa que Jesús haya dicho algo que no se hubiera comentado antes. Más bien significa que lo que nos da Dios nos los da nuevo. Lo que nos da Dios nos hace ser personas nuevas. El amor de Dios nos hace ser una persona nueva. El experimentar la misericordia de Dios nos hace ser una persona nueva, una persona diferente. Lo que nos da Dios nos los da de una manera nueva. Tal vez nosotros no correspondemos a esa actitud, porque muchas veces lo que le damos a Dios no es lo nuevo, sino las obras, lo que no queremos, lo que ya no nos sirve. Yo escuché en una ocasión una persona relativamente joven y me decía, ahorita yo voy a disfrutar de la vida, voy a hacer muchas cosas, ya cuando esté viejito pues ya me voy a ir me meto a la iglesia, me meto a rezar. Y yo le decía, pero ¿por qué le das las obras de tu vida a Dios? ¿Por qué? Muchas veces le negamos a Dios el tiempo, al dueño del tiempo, ¿no? Muchas veces le damos a Dios lo que no nos sirve, lo que no queremos, lo que no nos interesa, ¿no? Entonces, Dios no actúa de esa manera. Qué bueno que Dios no piensa como nosotros, porque si Dios pensara como nosotros, nos daría lo que no le sirve, lo que no le interesa y lo usado, ¿no? Es lo que nos daría. Pero Dios no nos da eso. Dios nos da esa oportunidad. ¿Dónde viene también la novedad? La novedad viene en la presencia del Espíritu Santo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si pusimos atención al Evangelio, Jesús da este mandato de amor en un momento muy difícil. Dice el Evangelio, cuando Judas salió del cenáculo. ¿A qué salió Judas del cenáculo? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se dirigió Judas en este momento? ¿A dónde? ¿Al templo? ¿A dónde? No lo escucho, perdón. ¿A dónde fue Judas? ¿A entregar a quién? Fue a vender a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar? Claro que lo sabía. Si nos regresamos unos versículos antes, decía, uno de ustedes me va a traicionar. Y empiezan a preguntar los discípulos, ¿acaso seré yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? ¿Acaso seré yo maestro? ¿Qué es lo que le dice Jesús a Judas? Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Jesús sabía perfectamente que lo iba a traicionar. Cuando sale Judas del cenáculo, Jesús sabe perfectamente
¿A dónde va? ¿Qué es lo que va a hacer? Si nos regresamos unos capítulos antes, dice el Evangelio, los envió de dos en dos y los envió con poderes, con el poder de expulsar demonios, con el poder de hacer milagros, con el poder de curar enfermos. Judas Iscariote tuvo ese poder de expulsar demonios, de curar enfermos, de sanar, de llevar el Evangelio. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía en ese momento que le dio ese poder que Judas lo iba a traicionar? Claro que lo sabía, pero le da esa oportunidad. Muchas veces queremos ver a Judas como el pobrecito, ¿no? Le tocó ser el malo de la película, pues ya ni modos, no. Jesús sabía perfectamente, pero Jesús nunca lo rechazó. Jesús nunca le dijo a Pedro, oye, mira, fíjate, Pedro, que Judas me va a traicionar, ¿no? Nunca armó algo, nunca lo difamó, nunca lo criticó. No, qué bueno que Dios no habla, no piensa como una persona humana, pero si Jesús hubiera pensado como muchos de nosotros, ¿ustedes creen que lo hubiera invitado a la última cena? Desde luego que no. Y lo hace participar de la última cena, lo hace comer el cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús le dio muchas oportunidades a Judas Iscariote para que se pudiera arrepentir, como te las está dando a ti y como me las está dando a mí. Dios nos está dando muchas oportunidades para podernos convertir. ¿De qué? Cada uno de nosotros sabemos perfectamente de qué nos tenemos que convertir. ¿Sí? No nos vaya a pasar, y lo digo con respeto, ¿no? Como muchos, ya al final, ya cuando ven la muerte de frente, ya se quieren arrepentir, ya quieren bajar todos los santos y llorar y pedir y suplicar. No, la vida eterna no se gana ahí. La vida eterna se gana desde esos momentos. Por eso, el amor que nos propone Jesús no es un amor sentimental. No es un, ay, a ver, te amo, te quiero mucho, ven, te voy a abrazar. No. El amor que nos propone Jesús es hacer el bien. Entonces Jesús nos está diciendo, les doy un mandamiento nuevo, que se hagan el bien los unos a los otros. ¿Cuál es la diferencia? San Agustín lo dice. ¿Cómo saber si yo rechazo el Espíritu Santo o yo acepto el Espíritu Santo? Todos tenemos el Espíritu Santo por medio del sacramento del bautismo, pero libremente lo podemos rechazar. Y dice San Agustín, ¿cómo saber si yo rechazo al Espíritu Santo o lo estoy aceptando? En la medida en que yo le haga el bien a mis hermanos. En esa medida yo estoy aceptando al Espíritu Santo, pero en la medida en que yo le causo un mal al prójimo, en eso me puedo dar cuenta que yo estoy rechazando al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también es la presencia de Dios que nos va a llevar hacia la verdad, que nos va a llevar hacia buscar el bien para la otra persona. Muchas veces no practicamos el bien porque no estamos acostumbrados, porque no se nos ha enseñado a hacer el bien. ¿Cuántos padres, y no digo todos, y me atrevo a pensar, no la mayoría, pero cuántos padres de familia le inculcan a sus hijos o empiezan a sembrar en sus hijos la envidia, el egoísmo a sus hijos, ¿no? No le hables a tal persona, ¿no? No le prestes tu juguete a esa persona, y cuando te haga esto, hazle el otro, ¿no? ¿Cuántos padres de familia pues educan así? Entonces, cuando ellos quieren hacer el bien, cuando ellos quieren amar, pues no van a poder amar. ¿Por qué? Porque no están habituados. ¿Por qué no hacemos el bien en nuestra familia? Porque no estamos habituados. Si tú no estás habituado a la puntualidad, pues no esperes que de la noche a la mañana tengas la puntualidad como virtud. Si no estás habituado, desde luego, por ejemplo, a levantarte temprano, el día que te toque levantarte temprano no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no estás habituado. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en nuestras familias, en nuestros matrimonios?
porque nos hace falta amar, es decir, hacer el bien a la otra persona. ¿Y por qué nos hace falta? Porque no estamos habituados, porque no estamos acostumbrados a hacer el bien. Entonces Jesús nos muestra, ¿no? ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ganarte la vida eterna? Empieza a practicar el amor al otro, ¿no? La caridad hacia el otro, ¿no? Un padre de familia, una madre de familia que educa a sus hijos, los educa ¿por qué? Por amor. Que corrija a sus hijos, ¿por qué los corrige? Por amor. Un padre de familia, una madre de familia que solapa a sus hijos, que cubra a sus hijos en sus pecados y en sus vicios, es una persona que no ama. Es un cristiano que no ama. Por eso el que te ama te va a corregir. El que te ama te va a indicar cuál es el camino. El que te ama te va a indicar en qué estás mal, ¿no? Desde luego viene la corrección fraterna. El que no te ama te va a dejar así, porque no le interesas, porque no quiere el bien para ti. Ahí está la novedad de Jesús, el que nos podamos hacer el bien los unos a los otros. Muchos de nosotros seguimos rigiéndonos por la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Me saludas, te saludo. Me hablas, te hablo. Me prestas, te presto. Me ayudas, te ayudo. No. Jesús nos dice, ámense los unos a los otros si les conviene, a los que quieran, a los que puedan, a los que sean buena onda contigo. No. Jesús no pone esas letras chiquitas. Dice, los unos a los otros, como yo los he amado. Y ahí está el ejemplo más claro. Jesús pudo haber regañado a Judas, lo pudo haber exhibido, lo pudo haber criticado, pudo haber hecho lo peor, ¿no? Pudo haber hecho carbón a Judas Iscariote en ese momento. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? No. Le da hasta la última oportunidad, lo invita a la última cena, lo alimenta con el cuerpo de Cristo, le da esa oportunidad de vida. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Que nos amemos. Termino con eso y no quiero herir los sentimientos de nadie, ¿no? Pero a mí me ha tocado como sacerdote, cuando voy, por ejemplo, a auxiliar, sobre todo un padre, una madre de familia, el deseo de muchos padres papá y mamá, en la agonía, es que sus hijos se lleven, ¿no? Y yo lo he escuchado, padre, yo quiero que mis hijos se lleven, yo quiero que mis hijos no tengan problemas, no discutan, no se peleen por la herencia, no nada, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas, ¿no? Quienes han experimentado ese momento, pues sus padres, ¿no? Han deseado el que se amen, el que se respeten, el que se cuiden como hermanos. Ahora, si una persona así piensa de esa manera, pensemos en Dios, en Dios que quiere que desde luego experimentemos el amor, el que nos llevemos los unos a los otros, el que nos amemos los unos a los otros como verdaderos hermanos. Nos ponemos de pie.